El título es Crear futuro desde nuevas coordenadas de gestión pública, Estado y políticas públicas. Diseñar políticas públicas efectivas requieren revisar sus condiciones de posibilidad, institucionalidad sólida, transparencia, participación real y orientación a resultados. Este panel explora nuevas coordenadas para una acción estatal más cercana, eficiente y legitimada por su ciudadanía. Participan del panel Gustavo Pose, ex intendente de San Isidro, provincia de Buenos Aires, profesor en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Guillermo Pérez Sosto, director del Centro de Estudios de Políticas Laborales y Sociales y coordinador general de la Cátedra UNESCO. María Eugenia Lago, directora del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eric Calcaño es embajador, senador y diputado, sociólogo y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de París, quinto egresado de la École Nationale d'Administration. Modera Mariano Gerván, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, director de la carrera de posgrado de especialización en Políticas Públicas de la Universidad de La Plata. Convoco entonces al panel. Adelante. Bueno, buenos días. En este último panel de la mañana vamos a abordar un poco las temáticas que se describieron vinculados con el tema de las políticas públicas, es decir, un escenario distinto de los que se han venido planteando hasta ahora, pero que son fundamentales en relación a el diseño de la política o de las políticas y el rol y el funcionamiento del Estado y la ejecución y la concreción de las políticas públicas, bajando a tierra muchas de las especulaciones sobre las que hemos venido conversando en los paneles anteriores. Bueno, en primer lugar va a hablar María Eugenia Lago. Ha tenido y ha sido parte de un gran desafío que es la creación del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, como le decía recién, compitiendo con otro centro estadístico como es el INDEC en la misma ciudad, y ha sido muy interesante toda la performance que han desarrollado, y entonces me parece que esa experiencia puede ser muy interesante para introducirnos en este escenario que vamos a abordar en el panel. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por invitarme y muchísimas gracias por que los disertantes que están en esta mesa son un lujo y bueno, un placer estar con ustedes también. Bueno, yo traje una presentación, pero voy a abreviar un poco la presentación y la voy a hacer un poco más coloquial para ser más breve y sintética. El Instituto de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires forma parte del Sistema Estadístico Nacional. Ustedes saben que el Sistema Estadístico Nacional en Argentina es federal. Es decir, si bien existe un organismo que coordina a cada una de las direcciones de estadísticas provinciales, cada provincia cuenta con su propio organismo y su propio financiamiento para la generación de estadísticas oficiales, porque la idea es que estos son los organismos productores de estadísticas oficiales, es decir, se brindan los indicadores necesarios para la gestión pública. El IDECBA tiene una reciente ley del año pasado, que es la ley 6724, que le dio autarquía
pero es un organismo en sí histórico que data de 1882. Entonces tenemos una gran trayectoria en la generación de datos. En los últimos 17 años el IDECMA realmente pudo consolidarse como una institución del Estado que trasciende, digamos, las gestiones de gobierno, porque de hecho la legislatura porteña le otorgó un periodo para la renovación de su director ejecutivo mayor al de el periodo de 4 años de gestión de gobierno. Nuestro desafío obviamente es poder generar estadísticas que permitan conocer tanto a quienes ocupan el gobierno como a los propios vecinos de la ciudad de Buenos Aires cuáles son las condiciones en las que viven y qué necesitan para mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, nuestro desafío, y como se ha visto en la historia, es poder generar estadísticas lo más cercanas a la realidad posible. Y esto tiene que ver con poder trabajar con datos concretos, empíricos, que provienen tanto de censos, de encuestas específicas de la ciudad de Buenos Aires, del IDECMA, y con datos de registro. Nuestro gran desafío en este momento es llevar las estadísticas más modernas, o sea, llevar a un estamento más moderno las estadísticas, porque es bien sabido que en el mundo las estadísticas de registro nos permiten una continuidad y una oportunidad y una actualización mucho mayor que las encuestas y que los censos, que son cada 10 años y tienen periodicidad. Y por el otro lado, las encuestas son muy onerosas y muchas veces, para poder ser muy exhaustivas en su precisión estadística, necesitan muestras muy grandes y esas muestras son muy caras para hacer el trabajo de campo. No obstante, la ciudad de Buenos Aires cuenta con dos encuestas muy importantes, que son la encuesta anual de hogares, que es una encuesta que tiene una muestra de 9.000 viviendas, que da indicadores a nivel de comuna, y cuenta con una encuesta trimestral de ocupación e ingreso, que nos da los indicadores básicos de mercado de trabajo y que se encuentran actualizadas a las recomendaciones de la OIT. Entonces nosotros, digamos, lo que también bregamos es que el organismo esté permanentemente actualizado en la forma en que trabaja, en su metodología, y tener actualizadas las herramientas de recolección de datos para que nosotros podamos otra vez reflejar mejor la realidad. Es decir, después de la pandemia el mundo del trabajo cambió y las encuestas también deben reflejarlo. Entonces las nuevas modalidades de trabajo, la nueva informalidad, fue un objeto de revisión, fue el motivo de revisión de estas encuestas, que son básicamente de fuerza de trabajo, de mercado. El IDECMA trabaja bajo normas de gestión de calidad. Hace 17 años que tiene todos sus procesos certificados por IRAM. Y nosotros tenemos una estructura funcional, pero esa estructura funcional, cuando se mapean los procesos, interactúa en función del proceso, y existen planificaciones, existen indicadores para medir el proceso, y nosotros tenemos cada 3 años certificaciones externas de IRAM y tenemos auditorías internas de todos los procesos que llevamos adelante. Por el otro lado, nosotros tenemos una vasta variedad de productos. Nosotros tenemos un banco de datos que tiene series históricas, tenemos a disposición en nuestra página web las bases de datos de todas las encuestas que nosotros relevamos, y tenemos, por el otro lado, sistemas de indicadores que son compilaciones de indicadores que tienen un marco conceptual particular, como por ejemplo el sistema de indicadores de género que se hizo con ONU Mujeres, el sistema de indicadores demográficos que se trabajó con el Colegio de México, tenemos un sistema de indicadores laborales, tenemos un sistema de indicadores de cuidados de niñas, niños y adolescentes, y un sistema de indicadores de cuidados que se trabajó con varios organismos para poder dar cuenta de estos fenómenos desde un aspecto teórico, pero también desde un aspecto empírico, para que se tengan herramientas de gestión. También innovamos en algunas temáticas. Nosotros fuimos pioneros junto con Santa Fe
en la encuesta de uso del tiempo. Es una encuesta que nos dio a nosotros la capacidad de saber cuánto pesa el trabajo no remunerado en el producto. Y esto es algo muy importante porque de alguna manera siempre se está hablando de cuán importante es el trabajo no remunerado para que la continuidad material de la vida y de las condiciones de vida de la población, pero acá se pudo medir, nosotros lo podemos medir y ya llevamos 3 mediciones, y es una encuesta que de alguna manera marcó el rumbo de la encuesta que se hizo a nivel nacional. Recientemente también se está trabajando con la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires para hacer un sistema de indicadores del área metropolitana, de la región metropolitana, porque de alguna manera entendemos que el intercambio y la continuidad de calles, de traza urbana, pero también el intercambio de flujos poblacionales hace que, y el peso relativo que tiene esa población en todo el país, hace que nosotros tengamos la responsabilidad de tener indicadores para brindarle a quienes realmente quieran gestionar con evidencias. Y esto es una de las cosas que el IDECVA se propone, generar evidencias para la gestión sea más exacta, más económica, más precisa y mucho más efectiva. Cuando uno sabe efectivamente cuántas personas necesitan tal o cual requerimiento, uno no arma presupuestos por una generalidad. Arma presupuestos, los focaliza y los puede ejecutar de manera que realmente resuelvan una situación. Y esta es nuestra responsabilidad como parte de un organismo que en sí es un organismo silencioso, es un organismo que tiene poca bambalina desde el punto de vista de personalidades, porque todos los que trabajamos ahí trabajamos de manera muy anónima y con una alta conciencia de la necesidad que es sostener las instituciones públicas, porque esto es algo que tiene que entenderse como un insumo necesario para mejorar las condiciones de vida y para sostener las condiciones de vida de la población. Nosotros calculamos pobreza por ingresos, pero también calculamos pobreza multidimensional. Entonces nosotros no solamente tenemos una medida de aquellos que entran y salen de la pobreza por temas de inflación, sino sabemos cuáles son las dimensiones que se alteran por la sostenida entrada y salida de la pobreza por temas de ingreso. Entonces, pensar en esto es realmente un valor que tiene el Estado. Yo sé que el Estado ahora está en decadencia o que pareciera ser que las instituciones del Estado están de modé, no obstante lo cual son el cimiento de lo que hicieron a Argentina como un país que tiene un sector que tuvo movilidad social y que probablemente define muchos de los aspectos políticos, ya que estuvieron hablando de cuestiones de voto y de cuestiones de configuraciones, y tiene mucho peso en la decisión del futuro elector a través del voto del país. Con lo cual, entender las condiciones de vida de la población es muy importante, porque la demografía no deja de ser la base de todas aquellas políticas que uno implementa. Es la población la que es el objeto de pensamiento, reflexión y el objeto de estudio. Con lo cual es importante entenderlo desde ese lugar, que las instituciones públicas que se destinan su trabajo plenamente y seriamente a poder dar cuenta de las condiciones de vida de la población deben sostenerse y son útiles y muy necesarias y que contribuyen a la reflexión y al debate público, como lo hacemos todos los meses cuando brindamos el dato del IPC. Como se brindó también el dato de la inflación cuando el organismo nacional estuvo intervenido. Entonces, eso es muy importante. Los datos no discriminan, los datos no sirven para poner la lupa en aquellas necesidades que duelen a la sociedad y que realmente nos hacen tener el alerta de saber para dónde tenemos que ir. Y voy a cerrar con una sola cuestión. Los cambios en la población nunca son espasmódicos. En demografía los cambios siempre son paulatinos. Nosotros ahora, publicamos todos los años la tasa global de fecundidad y hoy por hoy a mucha gente le asombra que esté por debajo del nivel de reemplazo. Y a mucha gente le asombra que las mujeres y los varones hayan decidido no tener hijos en su futuro.
Pero esto es algo que ya venía ocurriendo y nosotros tenemos la serie de indicadores que muestran cómo fue el timing del descenso de la fecundidad. Ese es el valor que tiene el dato para la discusión pública, ¿sí? O sea, nosotros los datos nos permiten que nosotros no nos despertemos a una realidad de repente. Los datos de población, los datos oficiales de población nos permiten a nosotros prever los movimientos de la población. Y esto es de gran importancia para los cimientos de la institucionalidad del Estado. Bueno, con esto. María Eugenia, una breve cuestión. ¿Por qué no nos contás cómo fue tu incorporación al instituto y la carrera que has desarrollado y actualmente cómo has llegado a la dirección? Me parece que es una experiencia interesante a partir de tu formación de base como socióloga y la maestría en demografía con la que te has especializado. Bueno, yo soy socióloga recibida en la UBA. Gracias a la UBA realmente me pude recibir y eso pude obtener un título. Soy un exponente claro del sector medio y trabajé muchos años como docente y tuve la oportunidad, a partir de haber estudiado demografía en la Universidad Nacional de Luján, de ingresar como contratada en ese momento Dirección de Estadística y Censos. Después, en aquellos años, voy a hablar del 2010, 2011, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía una carrera administrativa. No sé si recuerdan a Andrés Ibarra, pero lo tengo que mencionar, porque él organizó una serie de concursos, junto también con el Ministerio de Hacienda, que en ese momento era Néstor Grindetti, para que se entrara por concurso a los puestos técnicos. Y yo entré por concurso como demógrafa, yo concursé como demógrafa en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después tuve la oportunidad de generar una carrera, porque pasé de ser sectorialista en un departamento de demografía a poder ser jefa de un departamento de diseño conceptual, a ser directora de estadísticas sociodemográficas, subdirectora y después fui directora general cuando hubo un movimiento, digamos que el director general pasó a la JIP y después con la ley quedé como directora general, pero tengo un director ejecutivo que también es un lujo porque es José María Donati. Yo creo que todos lo tienen de nombre porque es quien presenta justamente todos los meses los datos de inflación y es un economista que tiene de alguna manera una opinión muy cimentada en las evidencias para hacer un diagnóstico de la realidad económica de la Argentina. Así que también valoro eso de las instituciones del Estado, la posibilidad de formación que le brindan a los profesionales, que después permiten tener trabajos de alta calidad y con mucha precisión en organismos de este estilo. Muchísimas gracias. Estás liberada, sí, porque sé que tenés otros compromisos y sí, te retiro. María Eugenia, muchas gracias por haber venido, por todo lo que dijiste, fue muy significativo y gracias por estar en la trastienda para tratar de que tengamos políticas públicas más efectivas. Gracias. Bueno, ahora seguimos con Gustavo Pose. Creo que casi no necesita presentación, pero hay algunos aspectos que me parece que son interesantes, más allá del conocimiento que podemos tener por su trayectoria pública como intendente. Tiene una vasta experiencia en la administración pública, donde se ha desarrollado en diversos cargos ejecutivos, en la ejecución de políticas públicas, y además ha transmitido toda esa experiencia también a través de la cátedra universitaria, una dimensión muy poco conocida sobre su actuación académica. Entonces, Gustavo, te cedo la palabra y tu presentación.
Bien, buenos días a todos. Desde ya muy contento, muy agradecido de poder estar en esta invitación que realiza durante estos 2 días el Consejo de Profesionales de Sociología. Y bueno, acá cuando habla un intendente, un ex intendente, nadie quiere ser maestro ciruela de nada, sino que a veces tiene que necesariamente usar ejemplos del lugar donde tuvo responsabilidades. Entiendo que de acuerdo a los mismos postulados en los cuales durante estos 2 días el Consejo convocó para el diseño de políticas públicas, necesariamente hay que establecer un eje, y que lo veo en todas las conversaciones y en lo que ya leí del día de ayer. Y para el diseño y para llevar adelante políticas públicas, el eje lo voy a establecer en 4 puntos. El primer punto es lo que tiene que ver con la institucionalidad sólida. Y estamos hablando de lo que se hablaba recién, que es, y que se hablaba antes, hace 20 minutos, que es el hecho de la centralidad del Estado. Pero la centralidad del Estado no significa que es cualquier Estado. Es el Estado previsible, es el Estado eficiente, es el Estado dispuesto a adaptarse a cada uno de los tiempos, y es el Estado que sostiene esa línea, que por eso es Estado, porque pasan los periodos constitucionales de gobierno, pero las políticas de Estado son las que se sostienen. Y junto con la cuestión de la institucionalidad sólida, tiene que ver eso que haga que pase el tiempo, pasen los colores políticos, pasen las modas inclusive, pero que se pueda sostener un método de análisis por el cual se distingue lo prioritario de lo accesorio, lo que es importante de lo que no es importante, lo que puede no ser hoy, o es hoy, o debe ser después, o debe ser hoy. Ese método de análisis es el que, en la centralidad del Estado, el Estado que debe decidir qué es mirarse a sí mismo o qué es fuerte vinculación y fuerte oferta de vínculo real con cada uno de sus integrantes. Ahí estamos hablando de la sociedad toda. Entonces, cuando hablamos de institucionalidad sólida, hablamos de previsibilidad y hablamos de orden. En el caso de ejemplos que podemos sostener, municipios, es el hecho de reunirnos, los que somos del Gran Buenos Aires, estamos divididos en cuadrículas, estamos divididos por avenidas y a veces ni siquiera por avenidas, estamos divididos por calles. El de la otra vereda de tal calle es de tal otro municipio. Y entonces una muy buena experiencia en materia de institucionalidad es cuando por primera vez en el país municipios que tenían un corredor que venía de Cava con las mismas autopistas, los mismos ferrocarriles, el mismo uso del agua, en aquella época la concesión de aguas argentinas, las mismas problemáticas, estudiábamos en el mismo lugar, volvíamos a nuestro lugar de vivir, trabajábamos en un lugar, volvíamos a nuestro lugar de vivir. Nuestros hijos nacían en un lado, íbamos a vivir al otro. Y entonces eso dio lugar a la conformación de una herramienta que es la región metropolitana norte. La región metropolitana norte dio la oportunidad de que 4 municipios que siguen en línea de río, desde el primer cordón, llegando desde la ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, y que empezaron a resolver inclusive problemas de conflicto que tenían, conflictos que empeoraban la vida de la gente, pero que también nuestros vecinos, ciudadanos, no sabían que la existencia de esos problemas de conflicto que iban trasladándose periodo tras periodos y en distintos colores de gestión, y esas soluciones dieron lugar a, por ejemplo, resolver el problema de la ley de secciones de islas, las secciones de islas del Delta
el aluvión del delta del Paraná crece entre 70 y 90 metros por año, y en un punto no estaba en el Tigre. En otro punto ya estaba en el Tigre, y cuando se hace la ley de secciones de islas, la primera sección de islas, en un punto va a llegar al límite con la ciudad de Buenos Aires. Y había autorizaciones, distintas maneras de pensar, urbanizaciones que se daban pensando en una industria, que es la industria inmobiliaria, la industria del desarrollador inmobiliario, pero que no tenía que ver con los vecinos preexistentes. Entonces, elevar la calidad de ciudadano de cada uno de esos vecinos, pasar de habitante a ciudadano, tenía que ver con reunirse los municipios, no gastar en un solo chofer, no gastar en una sola secretario, no gastar en un solo auto, no gastar en un solo teléfono, sino las mismas personas trabajando para poder resolver problemas que le venían anteriores, problemas que venían de situaciones no pensadas y que dieron lugar a la conformación de esta región metropolitana. Lo muestro como ejemplo, para no mostrar un ejemplo propio solamente, sino un ejemplo de conjunto, porque si entiendo que en estos 42 años de democracia ininterrumpida y que si la seguimos cultivando y si seguimos internalizando eso en la vida de cada uno de nuestros compatriotas, empezando por nosotros mismos, no solo ininterrumpida, sino que la deseamos mejor y para siempre. Y entonces, eso da la posibilidad también de que decíamos institucionalidad sólida, eso debe ser con previsibilidad y con orden, con un Estado, con una centralidad del Estado, pero no cualquier Estado, sino con un Estado que se adapta fuertísimamente a las necesidades de la gente, que tiene algo de lo que se habló durante la última hora, que es preacción. La preacción de quienes están preparados para eso, la preacción de quienes tienen vocación para eso, y la preacción de quienes están sostenidos técnicamente por equipos para poder llevar adelante eso. Y entonces el siguiente punto es la cuestión de lo de la transparencia. Decíamos institucionalidad sólida, transparencia. Transparencia no solo está la cuestión de lo de la transparencia legal, la transparencia de pasar por en cada uno de los municipios por la delegación del Tribunal de Cuentas de la provincia y después pasar por el plenario del Tribunal de Cuentas de la provincia cuando vence cada uno de los ejercicios y poder tener documentación respaldatoria para cada uno de los requerimientos. Hay que tener muy buenos equipos al momento de firmar, muy buenos equipos en materia de contadores, en materia de áreas de legal y técnica. Muchas veces el que está en la función pública se ata a no innovar, y ese atarse a no innovar está ligado a riesgos personales, patrimoniales, legales, por el hecho de todavía no se hizo, no está autorizado, no está en la Constitución de la provincia, no está en las leyes, no se prohíbe, pero tampoco se dice. Y entonces está respaldado por equipos de legal y técnica, pero con equipos que son los que pueden dar la preacción para poder innovar, es lo que legitima y éticamente resuelve un dilema. Cuando se está en la función pública, se está para innovar y lograr que se den las condiciones para una sociedad más justa. Para que eso uno no lo vea en tiempo de su época tal vez. Pero si eso se convierte en políticas de Estado, es algo que con el correr del tiempo da los resultados, porque la previsibilidad y el orden y el Estado, y no cualquier Estado, es lo que hace que se den las condiciones para una sociedad más justa. Y en ese sentido, también muestro como un ejemplo, en el caso de la zona norte, en el caso de nuestro distrito en particular, San Isidro, es un distrito que recibió una norma que es el Código de Ordenamiento Urbano. Ese Código de Ordenamiento Urbano fue hecho sobre el final del gobierno de la dictadura. Pero bueno, era hecho por técnicos en un municipio y era para diferenciarse de la ley del suelo de la provincia, que daba una densidad poblacional
de más de 600.000 habitantes para ese lugar, que es un lugar de 52 kilómetros cuadrados, donde están todos los niveles sociales económicos, y todos convivimos y todos compartimos el lugar. Es un lugar donde hay un acuerdo, que es el acuerdo de trabajar sobre la base de baja densidad poblacional, y estaba normatizado en ese código. Entonces la decisión que se tomó, desde el primer intendente que se hace cargo al inicio de la democracia, era entrevistarse con ese equipo técnico, hacerles preguntas profundas y producir un acuerdo de que esa, mientras tanto, iba a ser la norma y que solamente se iba a reformar para bajar el impacto. Es decir, donde había previsión de mayor densidad poblacional, de impactos de alturas, de torres, de usos que hacían al impacto, usos comerciales, industriales, etcétera, que hicieran a mayor impacto, sobre todo el tema era con los usos comerciales y nocturnos, que entonces se intervenía para bajar el impacto, pero que nunca, el acuerdo era nunca intervenir para subir el impacto. Es decir, donde había, donde era subir las alturas no, donde era subir los volúmenes, lo que se denomina el FOS y el FOD, los volúmenes, el factor de ocupación, etcétera, no intervenir nunca por el impacto, siempre intervenir por la baja. Pasaron 42 años, pasan los gobiernos y esto se sostuvo. Esos son detalles de Estado vivo, Estado central, Estado para la sociedad y Estado con previsibilidad y con sostenimiento de las normas. Transparencia dice no solamente el cumplimiento de lo legal, no solamente el cumplimiento de lo que dicen la Constitución y las leyes, sino transparencia también es, a través de la tecnología, el hecho de en tiempo real poder saber cómo es que se propone, qué es lo que se propone, poder recibir el apoyo o la contradicción. Y también transparencia significa poder saber cómo se usa el dinero en tiempo real y de qué manera y cuál es el propósito y a qué plan maestro responde el uso del dinero. Los presupuestos municipales son presupuestos estructurados. Es imposible pasar de un año al otro y decir, y ahora no se gasta más en salud y vamos a gastar en tal otra cosa, porque tal vez es un municipio, como en el caso del nuestro, y ni siquiera por decisión ni del actual intendente, ni en mi caso, ni de los anteriores intendentes, sino que ya tenía una línea vinculada a eso. Muchos municipios lo que tomaron fue la decisión épica, que fue reemplazar en todo lo posible la ausencia del Estado central, de los poderes centrales, y hacerlo desde su lugar. Y entonces por eso los presupuestos son estructurados. Esto tiene que venir acompañado de que la transparencia, la ciudadanía y el que está a cargo del Estado lo sienta en definitiva como el lenguaje de la confianza. La participación real, tercer punto. ¿Por qué real? Porque no estamos hablando de reuniones que terminan en, sino que estamos hablando de poder decidir juntos. El hecho de poder tener equipos técnicos chicos, el hecho de poder tener un Estado central, pero un Estado chico en cuanto a su administración y poderoso en cuanto a sus posibilidades de ofertas en lo que es lo importante. Lo importante es la seguridad, lo importante es la educación, lo importante es la salud, lo importante es que la ciudad, sus localidades, sus barrios sean vivibles. El mandante, el concepto siempre debe ser que el mandante en un lugar donde es el primer escalón de la democracia, el mandante es el vecino. Eso cambia totalmente, porque en el caso de la nación y de la provincia está el tema de la soberanía del Estado, lamentablemente, por sobre el ciudadano y las instituciones. En el caso de lo del municipio, al ser el primer escalón, es donde está eso ahí a flor de piel, que es el vecino es el vecino es el mandante. Ejemplo de esto es cuando se toma la decisión audaz
por primera vez en la Argentina, de tener un patrullaje municipal armado y que fuese en cumplimiento de las leyes y de la ley que decía y que dice que la única posibilidad de patrullaje armado es a través de la policía de la provincia de Buenos Aires. La ley de creación de la policía de la provincia de Buenos Aires dice que es la única institución, la única fuerza civil que puede actuar en la provincia. Dice, única institución civil armada, no da lugar a otra cosa. Entonces se encontró una manera de que los policías tuvieran trabajo arriba de móviles municipales, que se implementaran distintas formas de compensación salarial y en blanco y dentro de la misma liquidación de sueldo de la policía de la provincia, y que pudiese ampliarse por la dificultad que había, que era que por un lado la obligación primaria de dar seguridad era de la provincia, pero ante esa insuficiencia, estamos hablando hace 25 años, ante esa insuficiencia, ante esa ausencia, lo que se requería era que el electo más cercano, y ese era el municipio y sus autoridades, pudiesen resolver el cómo poder tener las cuestiones del problema de cercanía y la cuestión de lo de la evolución del delito. Problema que la inseguridad es un problema evolutivo en todo el mundo, más en aquellos lugares no atendidos y con conflictividad social presente, latente y en crecimiento. Participación real. Participación real porque las decisiones es tomarlas de conjunto, porque se baja el margen de error, aumenta el nivel de acierto y porque además hay una confluencia y hay un efecto sinérgico respecto de la relación instituciones, vecino y municipio, que en definitiva nunca la cuestión de la participación real debe ser confundida con el traslado de obligaciones que son obligaciones del Estado y de quien en ese momento está a cargo del Estado. Muchas veces cuando se dice la inseguridad, la falta de tal cosa es un problema de todos. Sí, es cierto, es una verdad de perogrullo, es un problema de todos porque la sufrimos todos. Pero quienes en ese momento tienen la responsabilidad de resolver ese problema, cuando dicen que esto es de todos, son distintos mecanismos perversos para trasladarle la responsabilidad, por lo menos por un tiempo, a la gente hasta que no ocurra nada. Me quedan 5 minutos. Todo esto tiene que trasladarse si hablamos de orden, de previsibilidad, de Estado central, de no cualquier Estado, uso nuestro ejemplo, al inicio de la democracia, administración central en el municipio de San Isidro era más del 70% del municipio. Al momento que me toca dejar el municipio y hacer el traspaso de la administración, era menos del 6%, bajar del 70% al 6% de la administración central, sin nunca haber echado a nadie, sin nunca haber ejercido ni forzado a nadie, sino siguiendo la estadística real a lo largo de los años y haciendo de que fuese una política de Estado que no tener y aprovechar la tecnología y aprovechar a los profesionales para poder trabajar con baja cantidad de recurso humano en administración central y con alta oferta en lo que cada vez se necesitaba más, reemplazar la ausencia del Estado central en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad, en cuanto a todos los ítems que sabemos que son los principales. Resultados medibles, todo esto tiene que dar, la cogestión da mejor resultado. Si decimos que da mejor resultado, mayor nivel de acierto, menor nivel de error. Y después hay una cosa, no importa mi experiencia, ya tal vez eso no está en ningún libro, mi experiencia y la experiencia que comparto con colegas, ex colegas y con los que seguimos en este medio, es que no es importante solamente lo que se haga, sino que tal vez lo más importante es cómo los hicimos sentir. Entonces, los resultados medibles son parte de la síntesis de ese ciclo de quienes estuvimos en la función pública y en ese ciclo después se va a saber la verdad de qué es lo que queda en la gente y cómo fue que los hicimos sentir. Pero eso tiene que estar ligado sin duda a resultados medibles. La mortalidad infantil al inicio de la democracia, en el caso de nuestra zona, era la más alta del Gran Buenos Aires. Durante todos los últimos 15, 20 años luchábamos siempre y la mortalidad infantil bajaba a niveles soñados, bajaba
al 7 por 1000, al 6 por 1000. Ustedes saben que la muerte de un niño que sea domiciliado en tal lugar, que muera en cualquier nosocomio de Lamba, incide en el resultado. La muerte de un bebé, obviamente, la mortalidad infantil es cuántos bebés cada 1000 nacimientos mueren en el primer año de vida. Entonces, la mortalidad infantil bajó. Ese es un índice que no es solamente de salud sanitario, es un índice cultural, es un índice sociohistórico, es un índice profundo. También logramos trabajar con otro índice. Se habló al principio con Anthony Gutiérrez, que fue, se le preguntó cómo es el más 65. Hace 38 años se inició el programa de Juventud Prolongada, es decir, no un programa de hablar plan de los abuelos, plan de tercera edad, no. Un plan de juventud prolongada, porque ese es el postulado. Para mí me es muy común al día de hoy ir a cumpleaños de 100 años. Me es muy común conocer personas de 107 años, personas lúcidas, personas activas. Obviamente con el correr de los años también puede haber problemas de maquinaria, pero eso existe, y eso tiene que ver con la cuestión de la estimulación. Y quiero decirles, resultados: educación, mortalidad infantil. Todo esto para que se diesen estos resultados sociosanitarios, tiene que ver con el hecho de que todos los lugares, ambos lugares, a un lado y al otro de la principal autopista panamericana, disponen exactamente de todos los servicios y de toda la infraestructura, y debe equilibrarse para que todo lo bueno que hay en un lugar se logre en el otro. Y quiero transmitirles esto, ahora sí, para terminar, como hablábamos, porque siempre decíamos hay que hacer corte, y cuando decís para terminar, arrancá de vuelta. La innovación social. Hay que arriesgar todo el tiempo, pero no envanecerse del uso de la tecnología, porque eso termina alejando a la gente. La innovación social, en tal caso, sigue siendo el mismo problema desde el primer momento de la polis, que es el de qué manera poder reconstruir el tejido social, de qué manera poder hacer que una comunidad sea más fuerte. Los municipios son una herramienta imprescindible para eso, y para eso no es para los gobernantes, es para la gente. Debe cumplirse en todos los lugares del país con la autonomía municipal, que es un mando que está en la última reforma constitucional. Lo digo ahora, además que no soy intendente, así que tengo mucho más, estoy más legitimado para poder decirlo como lo dije siempre. La Constitución Nacional dice: implementes el régimen de autonomía municipal en todas las provincias. Eso es empoderar a la gente, eso es darles capacidad, eso es capacitarlos, es empoderarlos, y eso es lo que nos da la posibilidad de lograr un horizonte con una sociedad más justa, con una vida que merezca ser vivida con dignidad. Bueno, los abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la exposición del doctor Pose. Vimos una experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en materia de políticas públicas. Me parece que es muy interesante la visión que nos dio en materia de generación de políticas públicas que perduran a lo largo del tiempo en un municipio como San Isidro, que tiene una fuerte personalidad, una fuerte identidad, y que probablemente pueda ser un modelo para un área con ciertos niveles de conflictividad como es el AMBA, en donde a veces lo errático de algunas políticas no le dan ese marco de permanencia como la que has descrito, sobre todo a través del programa, el plan de planeamiento urbano. Es decir, que es un tema central, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en los municipios del conurbano y en casi todos los municipios del país. Bueno, a continuación va a intervenir el licenciado Guillermo Pérez Hosto, que es
licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, consultor de la OIT, de la Organización de Estados Americanos, ha participado en diferentes entes públicos, tiene una cantidad de publicaciones muy interesantes, Futuros Inciertos, uno de sus últimos libros, tiene otro que está por presentar ahora en muy poco tiempo. Imaginados e inimaginados. Bueno. Y está aquí acompañado también, me siento en la obligación de mencionarla a Mariel Romero, su señora, que está aquí acompañándonos, y los dos son de los primeros matriculados del Consejo Profesional, porque son de las primeras épocas. Bueno, entonces, Guillermo, además es un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, siempre ha estado vinculado a la investigación de temas de juventud. Me acuerdo que ya en la década del 90 me venía a ver a la oficina y me contaba los problemas de los niní, es decir, tenemos 200.000, tenemos 300.000, es decir, ahora 1.200.000. Bueno, y me parece muy interesante el abordaje que va a compartir con nosotros, y le doy la palabra. Avísame cuando me queden 2 minutos, 5 minutos. Yo igual me controlo. Bueno, teníamos preparado 20 minutos, pero vamos a hacer 10. Entonces, por lo tanto, cambia un poco la estructura de la charla. Lo mío era un poco más abstracto que todo lo que se viene desempeñando, porque la idea era ver un poco dónde está el centro en la evaluación de políticas. Nosotros, además de nuestras investigaciones sobre jóvenes, sobre trabajo, sobre diversos temas, lo que hacemos muchas veces somos contratados por organismos internacionales, Banco Mundial, BID, etcétera, para hacer evaluaciones de política. Esas evaluaciones son o ex ante, es decir, cuando se va armando el proyecto, o es de proceso, lo que se llama ex durante, o también una evaluación final de dichos procesos. Pero en todos esos casos nosotros tratamos de tener no solo los resultados estadísticos, los datos fehacientes de la confirmación o no de los objetivos de cada proyecto, sino también hacemos paralelamente una suerte de investigación cualitativa con respecto a los que actuaron en ese proceso o a los que van a actuar. O sea, porque cada actor tiene una perspectiva. Entonces el tema de las perspectivas es un tema muy interesante, que no solo tiene que ver con el planificador o el investigador, ni tampoco con el decisor final, sino con el resto de los actores. Y hay que ver la perspectiva que tiene cada uno, y eso es lo que yo quería hoy resaltar. Había titulado un poco el tema como las dificultades de la democracia conocida, y quería aclarar dos temas. Uno, el de que en el Instituto de Itela lo que tenemos, somos anfitriones de una cátedra de UNESCO que se llama Sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social, y que fue creada en la cresta del pleno auge del programa MOS de UNESCO. El programa MOS es Management of Social Transformation, que sería gerenciamiento de la transformación social, que lo que fundamentalmente le interesa es cultivar el nexo entre ciencia y política. Por lo tanto, nuestra cátedra, que se llama Sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social, se puso como objetivo, que fue lo que firmó con UNESCO hace 22 años, servir de interfase entre el campo intelectual y el campo de las decisiones políticas a los efectos de mejorar el diseño de las políticas públicas para garantía de la cohesión social. Con este objetivo y con esas perspectivas tratamos de encarar
todos nuestros trabajos, los trabajos de investigación y los trabajos que nos contratan para evaluar. Y después, si tenemos tiempo, contaré algunos detalles sobre temas de evaluación. Pero me permito hacer algunas cosas respecto al tema que tenía tratado. Nos inspiramos en un texto, un hermoso libro de Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles, que es muy interesante para los sociólogos, porque de alguna manera en cada una de estas ciudades que va vigilando, o de alguna manera visitando un Marco Polo imaginado por Calvino, va describiendo tipos de sociedades. Cada ciudad tiene sus virtudes y sus defectos, y a partir de esto dan un tipo particular de sociedad donde uno puede querer habitar o donde uno no quiere querer habitar. Sobre el final de este libro se encuentran finalmente el Gran Khan y Marco Polo. Y el Gran Khan, que es el decisor político, Marco Polo hace las veces de navegante sociológico. El Gran Khan le pregunta, tú que exploras a tu alrededor y ves los signos, ¿sabrás decirme hacia cuál de esos futuros nos impulsan los vientos propicios? Le dice el Gran Khan. Y Marco Polo le responde, mirá, para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de arribo. A veces me basta una vista en escorzo que se abra en medio de un paisaje incongruente, unas luces que afloran en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en pleno trajín, para pensar que a partir de ahí juntaré pedazo por pedazo la ciudad perfecta, o la sociedad perfecta en este caso, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno envía y no sabe quién las recibe. Estos escorzos, digamos, justamente, que es algo a partir del Renacimiento, fundamentalmente con Caravaggio, que es el rey de los escorzos, hay escorzos oblicuos y escorzos verticales. Son las perspectivas. O sea, algunos pintores agrandan un brazo, como Caravaggio en la escena de Maús, el brazo de Jesús parece salirse del cuadro. Bueno, en realidad creó una distorsión, pero esa distorsión crea una perspectiva. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y la política tiene que hacer, es crear nuevas perspectivas. Entonces, esto que de alguna manera he diseñado para decir hoy, que lo voy a hacer muy brevemente, se llama 10 escorzos en medio de un paisaje incongruente. Dado que estamos llegando a una nueva crisis expuesta, que después vamos a ver cómo son las crisis latentes y las crisis expuestas, es como una fractura expuesta, una crisis expuesta. No solo está la fractura, sino que el hueso sale afuera de la carne y hay sangre, bueno, es más horrible. Estamos cerca de una crisis expuesta, a mi juicio, y por lo tanto debemos cubrir algunas perspectivas que se nos fueron ocurriendo. La primera es el primer escorzo es el escorzo del punto Canetti, que esto sí como verán hay mucha literatura, debido a que el delirio argentino nos lleva más a la literatura que a la ciencia. Y Canetti, que fue Premio Nobel de Literatura en el 81, deja una serie de apuntes sueltos y notas sueltas, una de las cuales dice: una ocurrencia dolorosa
que a partir de un punto preciso en el tiempo, la historia dejó de ser real. Sin percatarse de ello, la totalidad del género humano, de repente, se había salido de la realidad, y todo lo que había sucedido desde entonces ya no habría sido en absoluto verdad, pero no podríamos darnos cuenta de ello. Nuestra tarea y nuestro deber consistiría ahora en descubrir este punto, y hasta que diéramos con él, no nos quedaría más remedio que persistir en la destrucción actual. Ese sería un escorzo, una primer perspectiva de ver si esto es cierto o no. Muchas veces las cosas parecen irreales. El segundo es el cambio y las transformaciones en la sociedad mundial que se dan, por ejemplo, a través del fenómeno que ya a partir de la década del 90 se denomina globalización, que en general una perspectiva reduccionista, fundamentalmente por los métrapensers de la época, que aún continúan, que son los economistas y especialistas en finanzas, una visión reduccionista nos dice que esta perspectiva es una serie de ideologías que se despliega en el continuum que va de la receta al dogma, y que no hay salida fuera de eso. Siempre hay salida fuera de las cosas, de alguna manera. Entonces, la receta esta de la liberación de los mercados nacionales y mundiales, y la creencia de que las corrientes libres de comercio, las finanzas y la información producirán por sí solas el mejor resultado para el crecimiento del bienestar humano, son sostenidas como inevitables con una convicción abrumadora. Hemos comprobado en los últimos 30 años que esto no es del todo cierto. Sin embargo, decimos que la mundialización que presenciamos es, desde nuestra perspectiva, un desarrollo complejo de cambio global que se ha caracterizado por la multiplicidad de los fenómenos, la profundidad de sus efectos y el vertiginoso ritmo de su marcha. El tercer escorzo es el agotamiento de la imagen de sociedad que teníamos hasta el presente. O sea, ya no son la sociedad que socializó la familia y la escuela en su momento. Hoy difiere totalmente. De ahí que la generación Z, los jóvenes, piensen de otra manera determinada. Y cuando en nuestras últimas investigaciones les pedimos que redacten un día de sus vidas, vemos que tanto la escuela como la familia, a la cual concurren, porque nuestra última investigación es sobre jóvenes integrados, o sea, todos están yendo a la escuela entre 16 y 18 años, o sea que son chicos que pueden votar. Estos jóvenes nos decían, voy a la escuela, vuelvo a la escuela, pero no contaban nada, en una redacción muy tipo chat, porque se ha perdido también la semantización compleja, que eso es otro fenómeno que tenemos que registrar. Y después en la casa como algo, pero no hay relato sobre la comensalidad, que es otro lugar donde uno intercambia cosas. Se han perdido, no solo hay un déficit institucional por parte de educación y por parte de la familia, sino que se han perdido los lugares de encuentro y socialización de ideas, y que por lo tanto hay más, y después se pasan 4 horas con el celular por día. Entonces el celular es más influyente que la escuela y más influyente que sus padres, que además están desprestigiados, sobre todo a partir de la pandemia, porque los padres han bajado su nivel de empleo. Es decir, algunos han conservado su empleo, otros lo han perdido, pero recuperaron los empleos, esto es lo que relatan los jóvenes, pero en un lugar peor o con mayor nivel de precariedad. Y por lo tanto, de alguna manera,
consideran a sus profesores y a sus padres como unos fracasados, con horizontes de que a alguno de ellos se le dé la casualidad de ser un Elon Musk, o sea, una persona que a través de las apps y de algunas cosas que ellos creen puedan llegar a tener mucho dinero. Lo más importante es el dinero, no es tener trabajo, sino tener dinero. El siguiente tema, el siguiente escorzo, que sería este es el agotamiento de imágenes de la sociedad. El cuarto escorzo sería el nacimiento de la economía de símbolos y la sociedad mediática y de redes, tenemos que agregar ahora, ¿no? La economía de símbolos es aquella que fundamentalmente tiene a las tasas de interés, al tipo de cambio y a los flujos de capitales como los principales motores de la economía. O sea, es una economía totalmente simbólica en la medida que no hay una perspectiva de lo real. No hay comercio, no hay industria, no hay trabajo que se midan dentro de esta perspectiva. Más allá que los economistas manejan 7 u 8 variables, nosotros un poquito más, lo que vemos ahí es que lo primero ha deteriorado de alguna manera, desencadenó primero el colapso de las economías de materias primas, luego el desacople entre la industria manufacturera y el empleo, y por último determinó que fueran los flujos de capital, como decíamos, las tasas de interés y los tipos de cambio, los motores de la economía a expensas de las políticas macroeconómicas de los estados nacionales. El segundo campo de predominio es consecuencia de la revolución electrónica en el mundo de las comunicaciones, que se han convertido en omnipresentes y que redefinen el espacio en el cual se da el debate político. Entonces, por ese tipo de sociedad mediática y en red, entendemos al conjunto de medios económicos y tecnológicos que permiten a una sociedad representarse ante sí misma como espectáculo. Después tenemos cuáles son las consecuencias de este proceso de globalización o de mundialización. El primero son las velocidades desparejas en que operan los cambios en las distintas esferas con respecto a la velocidad que lleva la economía y sobre todo las finanzas. El segundo se refiere a la fragmentación de los sistemas de representación colectiva, también denominados imaginarios sociales, que tras la muerte del mito del progreso, porque en nuestra generación, digamos, lo que sucedía que la promesa iluminista era que si uno estudiaba, trabajaba, se esforzaba, su progreso material y espiritual no iba a tener límites. Pero las nuevas generaciones han visto estos límites y por lo tanto no están dispuestos ni al esfuerzo ni al sacrificio. Y en tercer lugar hay un deslizamiento de todos estos fenómenos a la concentración económica, a la distribución regresiva del ingreso y también a los fenómenos de exclusión o desafiliación, según los queramos llamar. Leo entonces cuáles son los escorzos que continúan. Un despliegue del sistema financiero a un laboratorio de conflictos. O sea, el despliegue del sistema financiero ha hecho, sobre todo a nuestra sociedad, que ha sido vanguardia en el tema de ser un laboratorio de conflictos
sociales producto de esta deuda financiera que se ha creado. El otro es el pasaje de la violencia que se operó durante la democracia, del pasaje de la violencia política ejercida por los militares y el terrorismo de Estado, con algunas manifestaciones que fueron la Semana Santa de Alfonsín o la sublevación de Zaineldin de Menem, que fueron los últimos escosores de la violencia política, se pasó a la violencia monetaria. O sea, el miedo actual está más no en ser reprimido, sino en perder el trabajo o en quedarse sin posibilidades de remuneración. ¿Quién paga el alquiler? ¿Quién paga la comida? Sexto escorzo. El despliegue de la violencia está. Octavo escorzo, la crisis de la incubación y el estallido de las crisis. Como decía, hay un periodo de la crisis que da una idea de tranquilidad en el orden, y ahí parece ser que el orden político conduce a la totalidad de los otros, a lo económico y a lo social. Pero cuando esa crisis estalla y todo queda a la vista, no existen estas perspectivas. Para simplemente terminar con los escorzos, el octavo es la fragilización multiforme del trabajo asalariado, que está en el centro de la cuestión social, y que de alguna manera hay que volver a reconstruir la sociedad salarial, porque no podemos, nosotros en el año 75, cuando el proceso de decadencia de Argentina empieza con el Rodrigazo, tenemos 3,5% de desocupación, 4% de pobreza y 17% de trabajo precario. Hoy tenemos, ya saben las cifras, en el conurbano tenemos casi 10% de desocupación, tenemos 35% de pobreza y 55% de vulnerabilidad, es decir, gente que gana menos de una canasta y media, y además de los indigentes, ¿no?, que son más o menos un 8 o 9%. Ahora, la perspectiva central no es solo la desocupación, sino el otro problema que vemos es que con respecto a los trabajadores registrados es la fragilización multiforme de esos trabajos, donde se van perdiendo derechos, en que inclusive las nuevas perspectivas hablan de conculcar finalmente esos derechos en función del crecimiento y no del desarrollo. El noveno sería una descripción de las desigualdades persistentes y del auge de la incertidumbre que viven todas las personas, diversas incertidumbres que viven respecto a su futuro. Y finalmente el décimo es la desocialización y la descomposición y finalmente la precariedad como nuevas formas de vigencia. Y lo que nos queda es el 19º, sería la construcción tipológica de escenarios futuros, que relatamos una perspectiva que son el equilibrio sin cambio, el cambio de equilibrio y el cambio de estructuras. Creo que la situación después de la crisis de 2008 a la que llegaron los estados más poderosos es una suerte de cambio de equilibrio. Pero las demandas sociales que están provocando diversas crisis políticas
van a concluir en que es necesario el cambio de estructuras. El tema es el sentido y la perspectiva de ese cambio de estructura futuro. Con respecto a eso hay diversas hipótesis, pero les quiero leer lo que dice al final el gran Kant y Marco Polo. Dice, el gran Kant le dice, todo esto es inútil si el último fondeadero no puede sino ser la ciudad infernal, donde allí, en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos sorbe la corriente. Y Polo dice, el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él. La segunda, y entonces uno deja de ver ese infierno. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Esto termina. Bueno, Guillermo nos ha introducido en todos estos temas, siempre con ese floreo y esas citas que tiene en su acervo. Bueno, a continuación, a partir de lo que hemos escuchado y de la descripción de estos escenarios, vamos a escucharlo ahora, va a hacer uso de la palabra Eric Calcaño. Eric Calcaño tiene una profunda trayectoria en el ámbito académico y político, fue embajador, diputado nacional, senador nacional, fue rector de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una... ¿Tu abuelo? Ah, bueno. Bueno, pero tiene una profunda trayectoria académica, también una larga trayectoria académica, y Eric tiene en su formación algo que me parece que es muy importante resaltar para enfrentar precisamente esos escenarios, que es su paso por la École Nationale de Administración en París. Y me parece que es importante que nos transmita esto. ¿Por qué? Porque en el escenario actual, con estas características que nos ha comentado Guillermo, que tiene connotaciones de carácter local, pero también de carácter internacional, y el tema del eslogan de la motosierra, a raíz de las experiencias que hemos escuchado, lo que nos transmitió Gustavo, lo que nos transmitió María Eugenia, me parece que es muy importante y relevante trabajar en lo que es no solo el tema del control del gasto, como bien lo describía Gustavo, es decir, quien conoce los presupuestos que ejecuta sabe cómo controlar y eventualmente controlar o disminuir el gasto, pero de manera eficiente, sin lastimar o minimizando ese daño social. Entonces, me parece que la experiencia de la École Nationale de Administración es un ejemplo en lo que serían la formación en escenarios de gestión, ¿no? Que me parece que es tanto más importante en circunstancias como las que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación del Consejo de Profesionales en Sociología, agradecerle a Evangelina Pérez Aramburu por la invitación. Mariano Gerván, bueno, ya nos conocemos de hace rato, en el Senado, ustedes saben, se conoce gente interesante y buena gente. Así que es un placer compartir este panel donde hemos visto las diferentes dimensiones de lo que es la acción pública. Sin estadísticas no podemos entender el terreno, sin conceptos para trabajar, pero sin conducción política no hay nada. Entonces yo creo que la exposición del doctor Pose lo que nos mostró es un proyecto político, ¿no? Y cómo llevarlo a cabo. Entonces, eso es interesante. Y a mí me saca el temita de los equipos técnicos, ¿no? Y es ahí donde empezamos con la École Nationale de Administración, que estaba muy bueno porque yo era joven, donde estuve desde 1991 hasta 1993. La École Nationale de Administración de Francia
Fue fundada en octubre de 1945. Imaginemos el panorama. Francia devastada. Total, campo de batalla, no había ferrocarril, no había nada. Encima, la función pública francesa había colaborado masivamente con los alemanes. Había un gobierno de unión nacional presidido por Charles de Gaulle, y el segundo Charles de Gaulle, el viceprimer ministro, digamos, el vicepresidente del Consejo, era nada más ni nada menos que Maurice Thorez, el secretario general del Partido Comunista francés. Imagínense, 1945, Stalin, igual, es terrible. Y el ministro de Justicia era Michel Debré, que era un tipo conservador, bien de la derecha, y todos habían peleado en la resistencia. Entonces, llegaba un gobierno, y en el pensamiento de Gaulle, el Estado, recordemos que Francia es un país unitario, no es un país federal, recordemos que Francia es un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, mucho más. Entonces, esa cuestión del Estado francés, de Gaulle dice en sus memorias, sin el Estado Francia no existiría. Nosotros a veces decimos, no, las provincias preexisten al Estado, tal cosa preexiste, tenemos otra formación mucho más federal en carácter. Pero el asunto es que De Gaulle le pide a su gabinete, a su gobierno, dice, bueno, necesito una alta función pública rápido, no para dentro de 5 años, necesito mañana. ¿Por qué? Porque se terminó la guerra, tenemos que reconstruir Francia y yo no la puedo construir con la gente que colaboró. Digo, no, al contrario, digo, es una cuestión extremadamente peligrosa, hay un problema político. Entonces Michel Debré y Maurice Thorez elaboran, diseñan lo que va a ser la Escuela Nacional de Administración. La Escuela Nacional de Administración tiene 2 años de escolaridad, porque la idea era crear funcionarios rápidos, agarrar a los tipos que venían de la resistencia, a lo que se podía rescatar de la función pública, darles a todos una homogeneidad en la aplicación, porque no es una escuela de aplicación, no es una escuela teórica, digamos, y mandarlos ya a los puestos de responsabilidad política o administrativa. Bueno, no tenía mucha idea de cómo hacer el plan de estudios, así que dijeron, vamos a poner primero un año de pasantías. Vamos a mandar a todos, más o menos son 100, 120 estudiantes o alumnos por año, lo vamos a mandar primero a hacer 6 meses de pasantía, o en una embajada francesa, o en una colectividad territorial, que vendría a ser una provincia, un departamento, una región, algo descentralizado, o en una empresa. Es decir, que estén 6 meses en un lado y 6 meses en otro. Y de ser posible que el lugar geográfico de Francia donde los mandemos no tenga nada que ver con su origen. Entonces al tipo urbano, parisino, lo mandaban al medio de los Pirineos. Bueno, solucionar el problema de las vaquitas. Faltan osos. O sea, son cosas que se dicen además. Faltan osos en los Pirineos porque mataron muchos osos. Y después, durante un año hay clases o intervenciones. Pueden venir filósofos, políticos, pueden venir especialistas, médicos, para hablar de su especialidad, pero también las conferencias que se dan, por ejemplo, en políticas sociales, a mí me tocó el ministro de Asuntos Sociales. Por supuesto, con los estudiantes de cátedra, etcétera, lo que sea, pero venía el ministro de Asuntos Sociales a decirte cómo era la política social francesa. Y en el caso de economía era el director del Tesoro. Lo conocemos acá por el asunto del Club de París. Además, tipos que ellos mismos ya habían hecho la escuela. Entonces, esa formación que De Gaulle, Debré y Thorez instauraron en la posguerra fue el puntapié para la creación, no de una casta, como decíamos recién, sino de un cuerpo de funcionarios públicos, de los cuales de estos 100, 120, la mitad tienen que ser jóvenes y tener un título de grado, pero la otra mitad no se les exige edad, digamos, ni diploma, sino que justifiquen 8 años de servicio público. Entonces también dentro del Estado significa una oportunidad de ascenso social o de ascenso jerárquico. De hecho, el gran lema de la ENA es servir al Estado sin servir al poder. Bueno, la cosa es que eso es lo que se dice y los franceses son sobre todo una gran puesta en escena, que funciona, pero es una puesta en escena.
Y en la escolaridad, el hecho de que den clase los decisores, ¿no? Es interesante porque uno interactúa, ve cómo funciona la cosa adentro. Yo entré como argentino, es decir, ciclo extranjero, pero seguía la misma escolaridad de los franceses y los mismos exámenes. ¿Qué es un examen en la ENA? Le entregan a uno más o menos esto de documentos, ¿sí? Este espesor, y en 4 horas o 6 horas tiene que resolver un problema. Entonces, usted tiene que redactar una nota de síntesis para el ministro de Economía acerca de las jubilaciones. Y hay un montón de documentos, de los cuales el 90% no sirve. Pero por eso y hay un tiempo determinado, entonces en lo cual uno tiene que saber qué buscar, qué quiere demostrar, cómo hacerlo rápido y entregar como si fuera una nota real. Después hay, permanentemente simulaciones. En el Ministerio de Asuntos Extranjeros viene, ¿no? te dan el mamotreto y a cada uno le toca representar un país, por ejemplo en la Unión Europea, y se trata el impuesto sobre el dióxido de carbono. Entonces, los franceses están a favor porque ellos tienen más energía nuclear, los alemanes están en contra porque ellos tienen más centrales a carbón. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se rosquea? ¿Cómo se construye el resultado para defender el interés nacional del país que te toca representar? Yo no quería laburar mucho, así que pedí ser Grecia, pero como faltó Francia, al final tuve que defender la posición francesa, que consistió literalmente en romper la reunión. Y después los docentes o los intervinientes me dijeron, sí, fue más o menos así como pasó. El ministro de Presupuesto de Francia, que fue el negociador, un tipo conocido por ser así muy expansivo en sus cuestiones. Ventajas de tener una formación como la Escuela Nacional de Administración es que al terminar los 2 años, todos son egresados de la escuela, y al primero se le ofrecen las 100 mejores vacantes del Estado francés, que suele ser o la Inspección de Finanzas o el Consejo de Estado. El Consejo de Estado vendría a ser una Corte Suprema Administrativa. Entonces, si el primero elige el Consejo de Estado, el segundo la Inspección de Finanzas. Si el primero elige la Inspección de Finanzas, el segundo el Consejo de Estado. Pero también hay lugares en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay lugares en el cuerpo prefectoral, que son los representantes del Estado en el territorio. Hay lugares en la Inspección de Asuntos Sociales. Hay lugares en todo el Estado. Entonces, cuando pasan esos 2 años magníficos, porque son muy divertidos, sobre todo para nosotros que no tenemos responsabilidad de los extranjeros, los diferentes egresados van a diferentes lugares y cuando surge un problema, la interministerialidad está dada porque uno siempre tiene un compañero de promoción en tal ministerio. Entonces, si tu administración te dice, che, mira, hay este problema, ¿podés resolver el quilombo? A ver, che, ¿quién está ahí? Ah, fulanito. Ah, sí, estaba en la promoción, dale, entonces lo llamo. Entonces hay un contacto muy rápido, muy de ida y de vuelta, en la resolución de un problema. Toda esta maquinaria puesta desde 1945, afianzada desde 1958 con la Quinta República, representó un cuerpo de funcionarios con una identidad, no se gana muy bien, pero sí se tiene mucho prestigio. Entonces, ser egresado de la ENA o ENARCA, como se dice comúnmente, te dicen, bueno, realmente es un especialista en generalidades. Así que es lo que funciona. Pero, por ejemplo, si yo me imagino, voy a una ENA, que por supuesto no es buena en Argentina, pero si yo fuese a la ENA en Argentina y salgo y me dicen, bueno, ahora vas a ir a trabajar con el intendente de Pose. Entonces, bueno, llego tinto, sí, pasá, vos sos el pasante, bueno, mira, mañana tengo que dar un discurso, por favor, prepárame el discurso, ¿sí? Listo, mañana yo hago el discurso, todo. Ah, bueno, mira, hay un quilombo, porque lo copado de San Isidro es que es grande y tiene todos los sectores sociales, así que tenés todos los problemas posibles. Entonces, mira, hay un temita acá con la gente de este barrio, andá y haceme una nota de síntesis, andá y explícame la situación y proponeme soluciones. Entonces, uno va, hace las cosas, etc. Entonces, tener ese cuerpo de funcionarios especializados, esa alta burocracia, está bueno, pero
también tiene sus bemoles. Uno de ellos es que, pese a ser una estructura meritocrática, en el mejor sentido del término, hay un fuerte contenido de reproducción social. En mi promoción, 120, solo uno era hijo de obreros. ¿No? El resto era todo clase media, tampoco los ricos van a las escuelas de comercio. No, esto era clase media, profesionales franceses, de toda parte de Francia. El hecho de juntar viejos funcionarios de mediana edad con pibes que recién entran, hallazgo sensacional por la transmisión de conocimientos, la diversidad, la construcción del resultado. Después, otro temita es que quizás uno se convierte, se aleja de las realidades, ¿no? Porque el Estado francés es un Estado muy técnico, se podría decir, y la política, los decisores políticos, los que son electos, ¿no? Es otra cosa, es otra dinámica. Pero poner el conocimiento técnico al servicio del proyecto político está bueno. Sobre todo que yo no voy a competir por el puesto de intendente. ¿No? Es otra carrera la mía. Entonces es ahí donde se pueden complementar bien lo técnico que no deja de ser político y lo político también que no deja de ser técnico. Entonces, para ir terminando, como decíamos, hay una gran escuela, como se dice en la Argentina, o como se dice en Francia, del ENA, hay una gran escuela en Argentina que es el ISEN, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Durante mucho tiempo el ISEN fue patrimonio de los sectores más pudientes de la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando me tocó ser embajador, mi jefe de Cancillería, primero era radical, yo soy peronista, era radical, venía del gabinete de Rodríguez Llavarini, sí le entendía lo político y lo técnico, e era hijo de una maestra de la escuela pública. ¿Sí? No dañemos la capacidad de transformación que tiene la educación especializada de los cuerpos del Estado. De hecho, también me tocó estar en el Estado argentino. No hay cosa mejor que un diplomático argentino en comisión en tu ministerio. Porque el tipo tiene su cuerpo de origen. No lo puedes echar, está tranquilo, lo que vos decías exactamente, el tipo está tranquilo, entonces puede responder bien y responder la verdad. Entonces, eso es lo interesante. Bueno, creo que el ISEN no está muy bien en el presupuesto que viene, pero creo que la experiencia de profesionalizar a la función pública para, no sé si servir al Estado sin servir al poder, pero sí para servir a la comunidad sin servir al poder, puede ser interesante, quizás tenga que tener un carácter más territorial en la Argentina, porque tenemos una división en provincias y somos celosos de nuestros derechos, federales, provinciales, municipales. No puede decir en una estructura unitaria como la francesa, claro, están acostumbrados, pero sí, ¿quién me mandan este tipo acá? Acá en Catamarca. ¿Y este? ¿Vino de Buenos Aires? ¿Quién es? Entonces, hay que adecuar, si queremos una función pública eficiente, humanista, en el mejor técnico sentido de la palabra, eso está bueno, permite un montón de cosas, no hay que caer en los excesos de la hiperprofesionalización. La ENA fue disuelta hace pocos años por Emmanuel Macron, hace 2 o 3 años, porque, bueno, confían más en las consultoras privadas tipo McKinsey, pero no lo dije. Y el asunto es que hay que pensar qué Estado queremos, qué proyecto político queremos, y después formar las personas o el escalafón técnico que tenga la suficiente visión, las suficientes ideas y la capacidad de responder. La Argentina es un país político, celebremos eso. Y tratemos de tener un Estado que sea un instrumento, no un fin en sí mismo. Fin, muchas gracias. Bueno, no vamos a hacer preguntas, simplemente voy a hacer un cierre porque me parece que ya estamos pasados y sobrados. Bueno, pero vamos a 2 o 3 consideraciones que me parece importante a la luz de lo que hemos escuchado. El tema de la gestión como un valor que hay que incorporar, esto que comenté recién, no es solamente motosierra la reforma del Estado, la administración o hacer más eficiente, el tema de la gestión. Aquí hemos escuchado lo que nos comentaba Eric sobre la École Nacional de Administración. En su momento, en la década del 90, hubo un ejercicio muy interesante que fue la experiencia que llevó adelante el INAP
por un lado, formando administradores gubernamentales, muchos de ellos siguen estando en funciones y son la tabla de salvación de una cantidad de funcionarios políticos que llegan y no saben cómo funciona la botonera. Todos los cambios de estructura que hay que hacer en la ley de ministerio, en general, todos los hacen administradores gubernamentales. Entonces, el tema de la gestión. Y acá hay 3 o 4 cuestiones que me parece que son muy importantes poner de relieve. La ley de administración financiera. La ley de administración financiera fue una ley que se votó también en los años 90, gran consenso entre todas las fuerzas políticas, que le dio orden al proceso presupuestario. Hay no sé, Gustavo lo debe saber perfectamente, por su ejercicio en la función pública, no hay política pública sin asignación presupuestaria. Con lo cual, la llave del manejo presupuestario es fundamental, porque a veces no hace falta vetar una ley, simplemente con desfinanciar un programa alcanza para reducir los efectos o maximizar los efectos de una determinada política. Y estas son cuestiones que a veces se desconocen. ¿Por qué? Porque en la formación, en general, en las ciencias sociales y en la economía, hay un déficit muy importante respecto de esta cuestión que tiene que ver con la administración del Estado, la administración financiera pública, el diseño de políticas públicas que están íntimamente ligadas con las disciplinas de los que estamos de alguna manera convocados por esta jornada. Entonces, esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta y ponerlo en valor. Y por el otro lado, otro aspecto, ¿no? La ley de administración financiera no establece una metodología específica porque hay diferentes metodologías de administración del Estado. Por ejemplo, la administración por presupuesto base cero, por finalidad, por ejemplo, la provincia de Mendoza tiene ese sistema, pero la Nación ha adoptado otra metodología que es la administración de presupuestos por programas. El diseño programático es una herramienta fundamental. A veces yo he visto discusiones y peleas por querer quedarse algún funcionario con una secretaría y con una subsecretaría y no saben en realidad en cabeza de quién están los programas. Los directores de programa son los verdaderos administradores del gasto. Algunos le tendrán más simpatía o no, pero yo he aprendido mucho de él. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que Cavallo decía que el director que realmente conoce su programa estaba en condiciones de hacer un ajuste entre un 5 y un 10% del gasto sin necesidad de echar gente. Es decir, esto que nos comentaba Gustavo, hay que conocer las herramientas para poder gestionar eficientemente el cambio, el proceso de cambio, la modernización del Estado, si se quiere también el redimensionamiento. Es decir, no alcanza solo con el concepto de motosierra, ¿no? Entonces, yo simplemente quiero poner de alguna manera esto sobre la mesa. Me comentaba Guillermo también, la experiencia de los administradores gubernamentales fue realmente muy interesante. Otra experiencia que se llevó adelante aquí es la formación de lo que se denominó en su momento economistas de gobierno, que estaba anclada en el Ministerio de Economía. Y muchas de estas iniciativas que fueron sumamente interesantes fueron dejadas de lado, y no por un determinado signo político, por todos signos políticos. Yo no quiero hacer comentarios, pero por ejemplo en algún momento, decimos, fenómeno, designamos los secretarios y subsecretarios, perfecto, hasta allí está todo bien, pero de pronto había directores nacionales, generales o directores simples que habían accedido por concurso. Preventivamente les limitamos las funciones, ¿por qué? Por las dudas, porque no los conocemos y no sabemos, y en otras administraciones que se preciaban de querer modernizar también el Estado, se llegó a algo todavía para mí más grave, que ya no alcanzaba con designar los directores generales, nacionales o los directores simples, sino que se inventaron las famosas coordinaciones,
Es decir, que todavía está en un rango más abajo en la administración. ¿Por qué? Porque necesitamos gente, entre comillas, de confianza. Es decir, el deterioro del Estado, el deterioro de la gestión, va intrínsecamente de la mano de la falta de profesionalización y la falta de competencia. Entonces yo creo que esta es una asignatura pendiente. Me parece que tiene que ver también con algo que se comentó ayer, que es el rediseño también de las currículas, porque me parece que son escenarios de salida también en la formación, tanto de sociólogos, cientistas políticos, cientistas sociales. Yo les digo a todos, abogados, es decir, en su momento no tenía el carácter del ENA, pero funcionó también en el INAP, en el Instituto de Administración Pública, el programa de alta gerencia pública, ¿no? Evangelina tenía idea que en este panel participara Oscar Oslac, que lo podríamos considerar el padre de la administración financiera pública. Y entonces yo me acordaba, yo lo he tenido de profesor en aquel momento también en el programa de alta gerencia, a Oslac, Roberto Martínez Noveira, Santiago Lasati, es decir, gente que tenía un conocimiento, una profundidad fenomenal respecto, y que eran absolutamente partidarios de la eficiencia de la modernización. Y bueno, este es un capítulo que me parece que un poco antes, un poco después, este país inevitablemente tendrá que abordar si realmente quiere pegar un salto adelante en materia de modernización pública, en gestión de políticas públicas, en transparencia y en profesionalización. Bueno, con esto cierro. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. Cortita y muy concreta, ¿no deberían, a criterio de ustedes, por su experiencia sobre todo en Francia, existe una determinación, un límite, por ejemplo, a partir del cual hacia abajo exclusivamente los funcionarios son, como se dice acá, de carrera, formados en el Estado, y determinada categoría para arriba deberían ser políticos? Porque lo que se observa, por lo menos en el sector privado, que se llenan y se crean un montón de niveles llenos de funcionarios, de comillas, políticos o de confianza, como dijo usted, con nula capacidad, que no tienen absolutamente nada de la temática, y que no solamente eso, no solamente son un problema para el gasto público, porque lo son, sino que aparte entorpecen la gestión. Porque la verdad, en números, nadie sabe quién se encarga, como dijo usted, de este programa, de este tema, de esta resolución, entonces no se sabe, hay niveles superpuestos o en el mismo nivel que no se sabe quién maneja qué tema. Entonces, ¿cómo lo, si es que lo han resuelto en Francia? Bueno, no, en Francia el asunto es que, no sé, si vos sos socialista y llegás a un puesto, vas a llevar a militantes socialistas, pero que ya pasaron por la ENA. Es decir, que igual ya tenés tus militantes están profesionalizados. No es que voy a llevar a la familia, al primo, etc. A ver, y es acá el punto fundamental que quizás, siguiendo lo del doctor Gerván, es que acá muchas veces parece que contrato es condición. Entonces yo te nombro acá y vos necesitas para mí. Y cuando es la condición solamente es otra historia. Y eso quizás es lo que hay que trabajar. Pero en Francia sí, vos tenés en las universidades de verano y los partidos políticos. Hay una formación política. Eso también tiene su lado malo, quizás que aleja de la realidad. Pero no importa, no vas a tener al hijo de, al amigo de, o fulano puede tener un lugar. Y sí, a partir de cierto nivel, todos son lugares. Si no saca el Bueno. ¿Vos? Hola, sí, simplemente agregar a lo expuesto por el compañero Enarca y por el coordinador de esta mesa. Quiero reivindicar el nombre de Jorge Esteban Roulet, también entre los impulsores de esta ideología de un Estado fuerte y capacitado. Yo tuve el privilegio, y lo quiero vincular con los sociólogos, de integrar la tercera promoción del cuerpo de administradores gubernamentales, y recuerdo en ese momento muy claras las consignas: bajada de línea de Alfonsín,
pero respetadas por Menem, y esto es lo importante, respetadas y mejoradas inclusive, que tenían que ver con la moral de los integrantes que entraran, la interdisciplinariedad. Ahí me beneficié yo porque hasta un sociólogo podía ser considerado necesario. Fue una experiencia tremendamente rica, seguida y apoyada. Roulette creo que había sido enarca, digamos, no sé si en el ciclo tradicional. También tuve la oportunidad en su momento de hacer un poquito en el ciclo corto en la ENA. Y digo, era otro país. Lo que quiero también decir que en este momento todavía quedan administradores gubernamentales que están siendo bajo presión jubilados porque realmente ha cambiado ideológicamente el modelo de Estado. Digamos. No se quiere no se puede querer modernizar ni perfeccionar lo que no se quiere mantener vivo. Y este es el drama de este país. Pero quería reivindicar lo importante que es en el manejo del Estado el acuerdo multipartidario. Digamos. Yo recibí el diploma de Menem y la vida hizo que cuando la cuarta promoción se gradúa, yo era presidente de la Asociación de Administradores Gubernamentales y fui invitado por el presidente, aunque el tamaño era incomparable en términos de estatus, pero como mensaje público, un presidente de signo peronista-menemista, reivindicando al impulso de un presidente radical. Bueno, ese es el país que todavía nos debemos y que podemos reconstruir. Era eso nada más. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, a quienes han hecho las preguntas.